Hermanos, muy buen día, sean bienvenidos al estudio de esta semana. Como sabemos, la situación que el país y el mundo está pasando nos obliga a poder buscar una manera diferente de reunirnos, de poder estudiar juntos. Le agradecemos al Señor también por los medios que podemos tener, por la tecnología. Y en esta semana, avanzando con el estudio que cada domingo hemos tenido, vamos a estudiar el libro de Primera y Segunda de Samuel. Es el libro a continuación de Ruth, el cual estudiamos la semana pasada. Y para empezar, les invito a puedan orar conmigo allí donde están y podamos pedir al Señor nos pueda guiar en este estudio. Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre, Señor, porque en todo momento, en todo lugar, podemos tener la seguridad de que tú cuidas de tu pueblo, Señor, de que tú estás con cada uno de tus hijos, sin importar las circunstancias que nos pueden estar rodeando, en especial los momentos que hoy atravesamos, Señor, en cada lugar de donde ha llegado esta enfermedad. Oramos, Señor, reconociendo de que tú eres soberano sobre todas las cosas que pueden estar sucediendo, de que no hay un segundo en el tiempo, en toda la historia, Señor, que ha estado fuera de tus dominios, de tu conocimiento, de tu sabiduría y sobre todo de tus planes también, Señor, para llegar a cumplir tus propósitos. Ahora, al empezar este estudio del libro de Samuel, oramos pidiendo, Señor, que la dirección de tu Espíritu esté con nosotros, tanto en cada uno de los que escuchen, al ser bendecidos, Señor, con el estudio del trasfondo de este libro, también conmigo, Señor, para saber transmitir de la mejor forma lo que hemos podido ver a lo largo de estos días. Te agradezco, Señor, por tus bondades, por tu misericordia, y oro a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, como mencionábamos, vamos a estudiar los libros de Primera y Segunda de Samuel, y vamos a empezar por su título. Lleva este título debido al hombre que el Señor usó, Samuel, para poder transferir al pueblo o llevar al pueblo una transición de ser un conjunto de tribus, que como el libro de Jueces dice, cada uno hacía lo que bien le parecía, a ser gobernados por un monarca. En este proceso vemos, el libro nos dice también de que esta decisión del pueblo, este deseo del pueblo, implicaba más que el deseo de tener un rey, el deseo de rechazar a Dios como su rey. Es interesante saber de que este libro, en un principio, era un solo libro. No estaba dividido en dos, sino que fue escrito o compuesto como un solo libro. Y quienes empiezan a dividir el libro en dos son, por ejemplo, la Septuaginta, la versión griega antigua, muy famosa también. La Vulgata latina hace lo mismo, y de allí empieza ya la tradición o la costumbre de dividir este libro en dos. Fue inicialmente llamado de manera diferente en estas divisiones a como lo conocemos hoy. Por ejemplo, la Septuaginta no lo llamaba de esta forma, Primero y Segundo de Samuel, sino que los llamaba los libros de Primero y Segundo de los Reinos. O la Vulgata latina lo llamaba Primero y Segundo de Reyes. Esto es interesante porque la Vulgata latina llevaba también Primera y Segunda de Reyes que nosotros conocemos, pero lo titulaban Tercero y Cuarto de Reyes, siendo que cuentan la historia del reino de una manera continua. Ahora, hablando acerca del autor, la tradición judía le asignó la escritura del libro al profeta Samuel mismo, o también a profetas, tres profetas como Samuel, Natán y Gad. Y esto lo hacen debido a lo que Primera Crónicas 29 dicen respecto a este tema. Dicen: y los hechos del rey David, primeros y posteriores, están escritos en el libro de las Crónicas de Samuel Vidente,
en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Entonces, si tomáramos este texto, en realidad da la impresión de que ellos fueron los que escribieron en un inicio el texto como lo conocemos, pero hay varias señales en la Escritura que nos hacen pensar de que en realidad ellos no fueron los autores del libro como lo conocemos hoy. En primer lugar, Samuel no puede ser el autor porque su muerte es relatada dentro del mismo libro en 1 Samuel 25:1, antes de que los acontecimientos relacionados con el reinado de David sean narrados. También Natán y Gad estaban vivos cuando sucedió la vida de David y su reinado, pero no estaban vivos cuando el libro de Samuel fue escrito. Esto por señales dentro del texto mismo que nos hablan de posterioridad en su escritura. Hay varias referencias que nos hacen entender de que el libro se escribe con vistas hacia el pasado y no vistas de un acontecimiento cercano dentro de lo que se puede notar. Entonces podemos decir que el autor humano de estos libros es desconocido. Sí, la obra del libro de Samuel llega a nosotros con un escritor anónimo y debemos pensar de que el autor humano habla de parte del Señor y da la interpretación divina de los sucesos que son narrados dentro del libro. Avanzando ahora al estudio del contexto histórico del libro, es interesante mencionar de que la historia que se relata en 1 y 2 Samuel se lleva a cabo dentro de una distancia de 144 kilómetros. Como sabemos, Israel era o ocupaba un espacio geográfico pequeño y principalmente sucede en las regiones montañosas de la tierra de Israel. Y algo interesante también es que se mencionan ciertas ciudades por primera vez o ciertas ciudades que fueron importantes durante el resto de la historia de Israel, como por ejemplo Silo, que es el lugar de residencia de Elí y también del tabernáculo donde se encontraba al inicio del libro, Ramá, que es el lugar de origen de Samuel, o Gabá, donde estaban los cuarteles de Samuel, Belén, donde nació David, y Hebrón, que fue la capital de David cuando él empezó a gobernar sobre Judá, y Jerusalén como la ciudad de David, la ciudad definitiva de su gobierno. Ahora quisiera mostrarles una imagen que resulta muy interesante de cómo era el reino cuando empieza en los tiempos de Samuel y de Saúl y cómo, como ustedes pueden ver, termina siendo el pueblo al final de los días de David. Es interesante el crecimiento que tiene la tierra de Israel. Hablando del periodo de tiempo que cubre el libro, podemos ver que son 135 años, empezando con el nacimiento de Samuel en el año 1105 a.C. y terminando con las últimas palabras de David en el 971 a.C. Entonces vemos que cubre este periodo de tiempo y podemos destacar a 3 personajes principales, por lo menos, en los cuales el libro profundiza en sus vidas, empezando con Samuel, el profeta que es elegido por el Señor para esta transición del pueblo que ya mencionábamos. Segundo, Saúl, el primer rey, y la historia de su caída. Y en tercer lugar, la vida de David y la narración de cómo el Señor lo elige a él para ser el rey de Israel y también para que su descendencia pudiera perdurar hasta llegar al Señor Jesucristo como el rey principal sobre el pueblo de Dios.
Hablando acerca de la condición espiritual de Israel al momento de empezar el libro, vemos que se encontraba en un punto bajo de su adoración. Había mucha infidelidad dentro de Israel. Y varios puntos podemos recalcar en este aspecto. Por ejemplo, el sacerdocio estaba corrompido. El relato de los hijos de Elí nos lo demuestra. Ellos habían sido desobedientes al Señor, no era sincera su adoración, no era fiel. Producto de su desobediencia, el arca del pacto se pierde, cae en manos de los filisteos y por varios años está lejos de Israel hasta que regresa posteriormente. También los jueces no eran honestos, no había fidelidad en varios de ellos. También había idolatría dentro del pueblo, se practicaba en varios lugares la idolatría, pero esto empieza a cambiar cuando Samuel empieza a liderar la vida espiritual de Israel y el pueblo empieza con su autoridad a regresar a la verdadera adoración. Y esto se fortalece también con la vida de David, no con la vida de Saúl, que no fue un gran aporte espiritual para Israel. Sino que vemos que incluso Saúl termina practicando ciertas cosas que el Señor prohíbe de manera tajante, pero David sí trae al pueblo de Israel junto con él y hace de que Israel se fortalezca en su adoración, él mismo siendo uno de los mayores adoradores conocidos del pueblo de Israel, hace que el pueblo se encamine en la verdadera adoración. Pasando al contexto de las naciones que estaban alrededor del pueblo, vemos de que las potencias mundiales, podemos decir, que existían en ese tiempo, no estaban en el mayor de sus apogeos. Podemos mencionar a los egipcios, a Mesopotamia, a Babilonia y a Siria, no estaban en la mayor potencia que alcanzarían o habían alcanzado en el pasado. Pero eso no quiere decir que los israelitas no tuvieron enemigos, sino que se mencionan dos principales enemigos en el periodo de este libro, que son, como ya conocemos, principalmente los filisteos, siendo su mayor enemigo en este tiempo. Ellos se encontraban al oeste de Israel, y los amonitas, que se encontraban al este, detrás del Jordán, y ellos habían sido, por ejemplo, los filisteos, no propios de la región, sino que venían de las islas Ajeas y también de Asia Menor, esto en el siglo XII a.C. Cuando ellos se mueven de estas islas a Egipto, se les niega el ingreso a Egipto, y entonces empiezan a asentarse ya en las costas de Palestina, donde ya habían otros filisteos, pero terminan entonces de instalarse en esos lugares. Hacía fuerte a los filisteos delante de los israelitas su dominio del hierro. Esto les daba cierta ventaja militar. Entonces esto nos ayuda a entender por qué, a pesar de ocupar un espacio pequeño en la extensión de la tierra, era un enemigo fuerte para el pueblo del Señor. Y hablando de los amonitas, podemos decir que ellos eran descendientes de Lot, lo escuchábamos la semana pasada en el estudio de Ruth, y ellos también fueron un enemigo constante de Israel. David vence estos dos pueblos, ya a varios otros, y termina dominándolos y haciendo que su poderío, tanto militar como en influencia dentro de la región, vaya creciendo. Ahora veremos 4 puntos teológicos muy importantes que 1 y 2 de Samuel contienen. A pesar de que no son los únicos, sí son relevantes en relación al resto de las Escrituras y en la armonía con otras enseñanzas de este mismo tema. La primera es la enseñanza del pacto davídico. Los libros, es interesante ver que empiezan y terminan con la mención del ungido.
¿sí? En su inicio, en la oración de Ana, en el capítulo 2 de 1 Samuel, vemos las palabras, podríamos decir, proféticas de Ana, que nos hablan acerca del ungido. 1 Samuel 2, versículo 10, dice lo siguiente: Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronarán desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Es interesante porque hace referencia al ungido del Señor más allá de un rey, siendo que en el momento en que Ana dice esto no existe un rey. Entonces podemos tomarlo como unas palabras proféticas hablando acerca del ungido de Jehová en relación al Mesías. Y también casi al final de 2 de Samuel, en el capítulo 22, en el canto de David, en el versículo 51 del capítulo 22, él dice lo siguiente: Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Entonces aquí vemos la referencia que hace las escrituras al ungido. Y también, hablando ya del pacto, en 2 de Samuel, capítulo 7, del versículo 12 al 16, de boca de Natán, el Señor trae esta promesa a David y hace este pacto con él. Dice lo siguiente: Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo lo seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Muy bien, ahí centrándonos en el texto 16, vemos la afirmación eterna que hace el Señor en este pacto del trono de David, con miras ya hacia el Señor Jesús, el cual sería llamado en su tiempo el Hijo de David, haciendo referencia a esta promesa que se le había hecho al rey en ese tiempo. De David también podemos decir, haciendo referencia a esto, de que él es una sombra de las acciones más grandes del Hijo de David, el cual sería el Señor Jesús, y en el cual en Cristo se cumpliría todo lo que cualquier rey, incluyendo David, el más grande de los reyes, todo rey debía haber sido, y solo es cumplido en el Señor Jesús. El segundo tema importante teológico en el libro de Samuel es la soberanía de Dios. La manera en cómo el Señor lleva adelante sus planes, sus objetivos, como por ejemplo hacer que Samuel nazca a partir de Ana, una mujer que no podía tener hijos, y en el cumplimiento de este acontecimiento, y también en cómo Dios hace llegar a gobernar a David. En su juventud, él hace esta promesa a David, unge a David mediante Samuel, pero en el camino parecería que los acontecimientos van a impedir que esto se cumpla, pero el Señor, siendo soberano y habiendo él establecido que David sería el rey, lleva adelante sus planes en el diario vivir, mirándolo desde este lado del cielo. ¿Sí? En el diario vivir van dándose acontecimientos que solo responden a la soberanía de Dios actuando para cumplir sus propósitos. En tercer lugar, vemos la importante obra que el Espíritu Santo hace a lo largo de muchos de estos eventos, y podemos ver que el Espíritu Santo capacita a hombres
para llevar adelante ciertas actividades. Cuando Samuel unge a Saúl y también a David, ambos, mediante el poder del Espíritu Santo, profetizan, ¿sí? Junto con los profetas, y esto como aval, podemos decir, de la obra del Espíritu Santo y de Dios siendo hecha en la vida de estas personas, y como garantía también de que el Señor era quien estaba detrás de estos acontecimientos. El cuarto punto teológico, y quizás el más triste, es los efectos personales y también como nación que trajo el pecado sobre las vidas de los israelitas y la vida de los personajes que se mencionan en estos libros. Por ejemplo, en la vida de Elí y en la vida de sus hijos, cuando por su desobediencia, por la liviandad con la que llevaron adelante su ministerio, murieron en diferentes circunstancias. Sí, también, producto de esto, por la desobediencia de los hijos de Elí, la pérdida del arca del pacto cayendo en manos de los filisteos y retornando varios años después. También en la vida de Saúl, al ser juzgado por Dios por su desobediencia y al ser desechado por no sujetarse a cómo el Señor quería que haga las cosas y haciéndolas bajo su propia voluntad, en sus propios términos, Saúl siendo desechado, su muerte también en desgracia, cumpliéndose lo que el Señor habría dicho. Y por último, en la vida de David, cuando a pesar de no haber sido desechado como Saúl, sí pasó una vida con muchas dificultades en su reinado. El Señor le dice que a causa de la muerte que trajo sobre Urías, habría muchas consecuencias durante el resto de su reinado. ¿Sí? Nos muestra de que a pesar de la misericordia que el Señor trajo sobre su vida, hubieron grandes consecuencias. La muerte de varios de sus hijos, ¿sí? La Biblia nos habla de 3 muertes en su familia, ¿sí? El bebé que tuvo con Betsabé murió poco tiempo después de haber nacido, Absalón también, y Absalón habiendo matado a uno de sus hermanos. ¿Sí? Entonces vemos que tuvo una vida llena de conflictos. Otro punto que quizás el libro no menciona, pero que se ve reflejado aquí también en las consecuencias del pecado, es en la desobediencia que el pueblo de Israel tuvo con el Señor varios siglos atrás incluso, cuando al llegar a poseer la tierra, el Señor les dijo que si no echaran a las personas que estaban morando en ese tiempo las tierras que el Señor les había prometido, estos pueblos, estas naciones, iban a serles estorbo en su futuro. Y no solo estorbo, sino que Dios mismo usaría estas naciones como castigo para el pueblo de Israel a causa de su desobediencia. Entonces vemos, por ejemplo, los filisteos, los amonitas y varios otros pueblos fueron pueblos que en realidad los israelitas o no se esforzaron lo suficiente para echarlos, no confiaron lo suficiente en el Señor, y a lo largo del resto de su historia, por mucho tiempo, fueron quienes les trajeron muchos problemas, o atacándolos o sometiéndoles, o simplemente no permitiendo llegar al cumplimiento total de la promesa de la extensión que tendrían las tierras para el pueblo de Israel. Ahora podemos ver varias palabras clave que encontramos en 1 y 2 de Samuel que marcan mucho la hilación de la narrativa de la historia, o que son bien importantes aspectos que abarcan bastante del relato. Uno, por ejemplo, es oír, la palabra oír, que viene del hebreo shama, y esta palabra significa escuchar u obedecer. Lo primero que yo creo se nos viene a la mente cuando escuchamos oír en el libro de Samuel es la historia de este profeta, Samuel siendo niño, al
decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Una característica interesante de esta palabra es de que no solamente significa escuchar, de prestar atención a lo que se dice, sino también disposición a obedecer, ¿sí? Es decir, una escucha activa. Eso es lo que vemos en Samuel y en varias otras partes de las Escrituras, por ejemplo, en Génesis 22, 18, donde no solo sugiere escuchar, sino también obediencia a Dios. Otra palabra importante es la palabra rey. Aquí se introducen los reyes en la historia de Israel, en la historia del pueblo de Dios. Viene de la palabra Melec, se repite varias veces en las Escrituras. Un rey podía ser el gobernante tanto de una ciudad pequeña como de un imperio. Y variaban sus funciones, depende de dónde se encontraba o de qué pueblo gobernaba. Y tenía varios atributos o varias responsabilidades. Por ejemplo, la jurisdicción del rey iba hasta las Fuerzas Armadas, en ocasiones también en lo judicial. En ocasiones los reyes también eran líderes espirituales para el pueblo. Esto dentro del pueblo de Israel les era prohibido, pero en su contexto geográfico vemos que otros pueblos eran líderes religiosos, pero para Israel este era un mandato prohibido, ¿sí? Otra cualidad de la palabra rey es que tiene relación directa con el Señor Jesucristo al ser el Rey de Reyes, ¿sí? El Mesías prometido, el cual vendría del linaje de David y se convertiría en el Mesías que había sido prometido desde el principio de la historia humana. Otra palabra interesante que expresa más una idea es chamar, que viene del hebreo y significa completamente destruir. ¿Sí? Vemos que el Señor en ciertas ocasiones enviaba a destruir los pueblos a los cuales iban a destruir o a atacar. Y esta palabra tenía un uso relacionado con el hecho de que lo que se estaba por destruir no era digno de existir en comunión con el pueblo de Israel. ¿Sí? Varios de los pueblos, por no decir todos los pueblos que fueron destruidos por los israelitas, habían sido juzgados por el Señor y debían ser aniquilados totalmente, desde lo más grande a lo más pequeño, hablando en personas. Vemos, es tremendo esto, pero también nos habla acerca de la santidad de Dios y acerca de lo importante que es para el Señor este punto. Sí, también aniquilar con ciudades, con animales, con todo lo que estuviera, y marca una idea súper fuerte también en este aspecto. Llevándolo a nosotros, somos dignos de ser destruidos totalmente por parte del Señor, de ser juzgados por Él y castigados, pero como Pablo expresa esta idea en el Nuevo Testamento, en su misericordia el Señor ha tenido la gracia de darnos salvación, siendo que éramos merecedores de esta completa destrucción, de este completo castigo de parte del Señor. En 2 de Samuel, palabras claves, voy a resaltar dos. Una es arca, viene del hebreo Aarón, solo con una A, Aarón, y podía traducirse en varias cosas, cofre o ataúd, pero sabemos en la historia de Israel tiene relación con el arca del pacto o el arca de la alianza. En el hebreo se usaba la frase Aarón Javerit, que expresa esto que digo, arca del pacto. En el libro de Samuel también juega un papel importante en el trasfondo de la narrativa, y nos damos cuenta, por ejemplo, que cuando no se respetó la reverencia que debía tener el pueblo del arca, no por el objeto, sino por lo que simbolizaba, los israelitas fueron castigados, ¿sí? Varias personas murieron al no respetar
trascendencia que tenía este instrumento, este mueble como símbolo, ¿sí?, de la presencia del Señor en el pueblo de Israel. Y vemos que también giraba mucho en torno a la confianza de los israelitas para con Dios, el tener el arca, ¿sí? También se había convertido hasta cierto punto en un instrumento de superstición. Podemos recordar cuando los filisteos ven que los israelitas llevan el arca a la guerra de mano de los hijos de Eli, muchos se espantaron, ¿no? Al recordar lo que había pasado en el pasado cuando los israelitas ingresaban en la tierra prometida, pero por no ser respetuosos de la relevancia, como ya mencioné, los israelitas perdieron el arca, ¿sí?, demostrando Dios de que no se trata de supersticiones la verdadera adoración en a Él, sino la reverencia a su santo nombre, la reverencia a su presencia, y todo lo que el arca y estos instrumentos representaban. Y la última palabra relevante es Jerusalén, que viene del hebreo Jerusalén, y se relacionaba con la palabra paz, ¿sí? Durante el gobierno de David, Jerusalén se convierte en la capital de su gobierno, habiendo sido primero Hebrón, pasa después de poco más de 3 años a Jerusalén, y allí él hace la capital de su gobierno, la capital del resto de la historia del reino de Judá, ¿sí? Y Jerusalén tiene una importancia muy relevante en toda la historia del pueblo israelita, convirtiéndose en la ciudad de Dios, en la ciudad elegida por el Señor, y también en ciertas ocasiones una ciudad que fue juzgada por Dios por su desobediencia, por su iniquidad, siendo destruida, pero también recibiendo la promesa de que en cierto momento el Señor crearía una nueva Jerusalén donde Él congregaría a todo su pueblo, que sería el símbolo de su reino, de todas sus promesas cumplidas, manifestándose ya en una Jerusalén santa, totalmente limpia, donde morará el pueblo del Señor reunido. Para concluir con este repaso breve del libro de Samuel, quisiera que vayamos en nuestras Biblias a 2 cantos que resultan bien importantes, hermosos también en su contenido, que están al principio y al final de este libro. El primero es el canto de Ana, que aparte de la hermosura que contiene, nos habla de muchos de los atributos que el Señor tiene, de su carácter, y que nos hace también saber que a pesar de que la historia que se desarrolla en el libro parecería que habla de ciertos hombres como personajes principales, de los cuales se ha hablado un poco, ciertamente el personaje principal en las Escrituras, en este libro y en el resto de la Biblia, siempre va a ser el Señor, aun cuando parecería que actúa desde detrás de la cortina, es Él el que lleva adelante el cumplimiento de sus planes. Vamos a ver en Primera de Samuel, capítulo 2, los textos desde el versículo 2 hasta el versículo 7. O mejor vamos a ver desde el versículo 1, y dice: Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliques palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece.
Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Aquí vemos las palabras de Ana reconociendo al Señor como soberano y varios de los atributos que él menciona, lo menciona como santo, como un Dios proveedor, como un Dios sabio, como un Dios bueno, como el único Dios, como un Dios que no tiene comparación y sobre todo como el Dios verdadero. Ahora, quiero que vayamos más adelante para concluir con esto. En 2 de Samuel, capítulo 22, encontramos el último canto. Vemos al inicio hay un canto y se cierra con otro canto. Es el canto de liberación de David. Y en varios de estos textos también, teniendo en cuenta el momento que estamos atravesando en el mundo y sabiendo lo que hemos dicho en este momento, que el Señor es soberano, de que nada está fuera de su control, de que sus planes son perfectos y de que sus hijos están seguros en Él, aun a pesar de que la enfermedad, la muerte nos llegara a tocar, no resbalamos de las manos del Señor. Y estas son palabras hermosas con las cuales podemos concluir, palabras que, por cierto, fueron dichas casi al final de la vida de David, como se nos dice. Vamos a leer varios textos. Del versículo 2 al 4 nos dice, dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Más adelante en el versículo 31 hasta el 34 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y el que despeja mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Y terminando con el versículo 50 y 51 que habíamos leído hace algún momento, nos dice, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga. Podamos, así como Ana, así como David, reconocer de que el Señor es el que gobierna, de que el Señor es el que reina y estamos ceñidos a Él como pueblo suyo y en Él podemos confiar.